platicar sobre lo que sucedió hace algunos días. Avalaron la ley de ingresos de la Federación en la Cámara de Diputados. Allá se dieron las discusiones, intensa la forma en que se discutió por el tema del petróleo y todo esto que viene de la situación a nivel internacional y los precios mundiales, cómo ha venido descendiendo el precio del barril de petróleo. Y bueno, pues esto le impacta sin duda a las finanzas públicas de un país como el nuestro, que representa buena parte de este tipo de ingresos a través de la venta del petróleo. Pero bueno, tenemos en la línea telefónica a Damián Cepeda Vidales. Él es el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Diputado, muy buenos días. Se avaló ya el presupuesto, la ley de ingresos de la Federación, días previos al límite. ¿Qué nos puede destacar sobre ese tema? Buenos días, pues con mucho gusto de saludarte, a tus órdenes. Efectivamente, fíjate que, bueno, tanto la aprobación de la ley de ingresos como el presupuesto de egresos es una de las principales facultades que tiene la Cámara de Diputados, en este caso, compartida con el Senado en cuanto a la ley de ingresos. Y estuvimos debatiendo mucho la propuesta que se recibió de parte del Ejecutivo Federal, que es lo que la ley dice. El Ejecutivo Federal nos hace una propuesta de lo que cree que se va a recaudar el año entrante, y la Cámara de Diputados es la que tiene la facultad de aprobar o modificar el tema. Hubo un gran debate, tuvimos un intercambio de opinión con el secretario de Hacienda en el Pleno, con los subsecretarios de Hacienda y Ingresos en comisiones, con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en fin, sociedad civil. Y al final del día se logró un consenso mayoritario en un dictamen que trae ciertas características. A ver, ¿qué es lo que resalta? Por un lado, se estima estar recaudando el año entrante 4.7 billones de pesos. Esto es una cifra pues que nunca antes ha existido de parte del Ejecutivo Federal en México, evidentemente, una cifra alta. Y de ahí, redondeando, pues una tercera parte son ingresos petroleros, y ese fue uno de los temas que más debate causó, el precio del petróleo, el precio del barril. La propuesta del Ejecutivo que hizo fue de $82 por barril, y tiene una razón de ser. La ley de presupuesto establece una fórmula que toma, entre otras variables, el histórico del precio del petróleo y unas consideraciones de futuro, y es conservadora esa fórmula, y esa fórmula daba $82. Sin embargo, si tú ves varios datos, te puedes dar cuenta, por ejemplo, que la expectativa de cierre promedio anual del precio del barril pues son $94, es decir, por arriba, y estuvo mucho en el ambiente de la Cámara el hacer un ajuste a la alza. Sin embargo, en las últimas semanas los mercados han reaccionado de manera distinta y bajó el precio. Esto nos llevó a tomar una decisión que creo yo que fue muy responsable, y de ajustar a la baja de $82, $81 el precio del barril. Pero al mismo tiempo ajustamos a la alza el tipo de cambio de 13 pesos por dólar a 13.40, y eso te da como resultado mayores ingresos petroleros. Y así te puedo platicar otros temas. Al final del día le movimos, o digamos que ajustamos a la alza 26.700 millones de pesos para este total de 4.7 billones. Diputado, ¿en este presupuesto habrá nuevas cargas tributarias? ¿Habrá nuevos impuestos? ¿Se contemplan? No, no lo hay. El planteamiento del gobierno federal fue un planteamiento de no movimiento al tema fiscal, un impuesto nuevo. El tema es que, pues esto es una buena noticia para quien estuvo de acuerdo en la reforma hacendaria del año pasado, que nos deja con esta estructura tributaria, con este nivel de impuestos. Quienes no estuvimos de acuerdo, como fue la bancada del PAN, estuvimos proponiendo en esta discusión que se diera marcha atrás, a bajar la tasa del ISR, a regresar al régimen de repecos, a eliminar el IVA en la frontera, a permitir deducciones en inversiones en activos fijos y en las prestaciones salariales, y a evitar que fuera tan alto el endeudamiento. Desgraciadamente estas propuestas no procedieron porque la mayoría en la Cámara, en este caso PRI, Verde, Nueva Alianza y una parte importante del PRD, que fueron quienes avalaron el año pasado la reforma hacendaria, pues defendieron lo que ellos creen que es adecuado. Nosotros tenemos una visión distinta en ese tema, y bueno, eso es parte de la riqueza que tiene la Cámara, ¿no? El poder debatir los temas. Al final del día se queda como estaba la estructura tributaria y se aprueban esos 4.7 billones de pesos. ¿En cuánto se está estimando el crecimiento del Producto Interno Bruto y también la base de la producción petrolera?
3.7% de crecimiento, y fue otro tema que nos causó gran análisis. ¿Por qué? Pues porque ya hemos escuchado cómo se tenía expectativa de 3.9% del PIB este año y vamos en 2.7%. Esperemos que lo logremos, pero a lo mejor hasta un ajuste a la baja va a haber. El año pasado estuvo por debajo del 2 o cercano del 2. Entonces, sí no se han venido cubriendo esas expectativas de crecimiento. Entonces, creemos que es muy importante el partir de estimados realistas. En este caso, coinciden algunos estudios privados de bancos y otros ejercicios con que la expectativa del año entrante efectivamente sí ronda los 3.7%. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Ojalá y lo superemos. En lo particular, yo como diputado federal, y esto no te lo digo como presidente de la comisión, sino en lo individual y como parte de la bancada, en este caso del PAN, creo que parte de la falta de crecimiento es que se está ahorcando la economía con una reforma hacendaria que está inhibiendo la inversión. Pero bueno, en términos de la Cámara de Diputados, te digo que la expectativa de crecimiento es 3.7%, y yo creo que en eso sí coincidimos todos. Ojalá y no nada más la logremos. Tengo entendido que también el desliz mensual de las gasolinas concluirá y se basará únicamente en la inflación, ¿así será? Sí, se hace. La inflación esperada para el año entrante es de 3%. Entonces lo que va a proceder es que se hace un ajuste inflacionario y ya no se vuelve a ajustar la gasolina en el transcurso del año. Eso es algo que viene de disposición derivado de la reforma energética, y pues para evitar estar con los gasolinazos mensuales. Ahí la meta, evidentemente lo que todos quisiéramos ver, pues es que pues ya no se dé ninguno, sino que se vaya ajustando evidentemente con el mercado, ¿no? Que es a lo que vamos a llegar en el mediano plazo derivado de la reforma energética, y que la competencia vaya generando pues precisamente mejores precios y mejores servicios. Pero sí, 3% anualizado, 3% anual de inicio en el año. Damián Cepeda Vidales es el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Diputado, en temas del déficit, del endeudamiento, hay analistas que dicen y que ponen énfasis en este tema, en esta situación. ¿Hay que nos puede comentar? Mira, el tema de la deuda fue otro de los temas más polémicos, donde también hubo una opinión dividida. Empiezo compartiéndote qué fue lo que se aprobó y luego te hago los comentarios de que hicieron el debate. Se aprueba un endeudamiento de ingresos derivados de financiamiento para el gobierno federal superiores a los 670,000 millones de pesos, cercano a los 700,000 millones de pesos. Es el tamaño global real, porque luego se habla de que si el déficit público, que si el balance presupuestario, pero es una forma de decir, con reglas que se establecieron en la ley, otros datos. Pues la verdad es que los financiamientos van a ser de ese tamaño, casi 700,000 millones de pesos. En términos del gobierno directo, ¿no? Ejecutivo federal, y de déficit es del 1% del PIB, es decir, como 180,000 millones de pesos aproximadamente. ¿Sí está dentro de norma? Sí está dentro de norma. El año pasado se estableció que ir bajando 0.5% el PIB paulatinamente del endeudamiento. Sin embargo, sí, y aquí ya está una apreciación personal y de la bancada a la que formo parte, sí creemos que ha sido muy alto el endeudamiento. No puedes estar impulsando el crecimiento de un país a través de más deuda, porque tarde o temprano te va a llegar la factura. Es como una tarjeta de crédito, pues hay que pagarla eventualmente. Entonces, se hablaba el año pasado de que se autorizaba un monto que estuvo cercano al mismo monto de 660,000 millones de pesos, como medida contracíclica para impulsar la economía. Nada más que vemos cómo en lugar de crecer al 3.9% del PIB que se tenía estimado, pues andamos en 2.7 y avanzando. Entonces, no está funcionando. Por eso nosotros decimos que se debe revisar y que ojalá y no se valide un endeudamiento tan alto, y de establecerse como techo, pues ojalá y no se use, ¿verdad? Todo. Sobre todo si tienes mayores ingresos. Esperemos que este ajuste que hicimos, conservador, realista, creo yo, responsable del precio del petróleo, en dado caso que se reciba, pues que tenga un precio superior de barril, ojalá y suceda, porque eso significa mayores ingresos para México, pues que no se utilice, ¿verdad?, este endeudamiento posible que se plantea, ¿no? Ese fue el debate. La postura mayoritaria consideró que sí era adecuado este techo, que es poco menor de los 700,000 millones de pesos, que debo reconocer que sí está dentro de los parámetros, digamos, de monto de deuda total internacional, ¿no? Diputado, ¿y qué sigue? ¿Se pasa al Senado y después?
Ley de ingresos la teníamos de límite hasta el 20 de octubre. Lo hicimos antes en un afán de dar al Senado mayor margen para que pueda tener todo el debate que le corresponde, y se va hasta fin de mes. Ellos tienen hasta fin de mes para aprobar la ley de ingresos. Una vez validada por el Senado la ley de ingresos o modificada y que se envíe a la Cámara otra vez, se pasa ya al análisis del presupuesto de egresos, y ahí sí es exclusivamente la Cámara de Diputados la que está en el debate, la que tiene la facultad de aprobar, y tenemos hasta el 15 de noviembre para hacerlo. Y ahí creo que ha sido muy coincidente, al menos las posturas públicas, de varias prioridades, pero yo te destaco tres. La primera es mayor inversión en infraestructura para generar ese desarrollo que necesitamos en el país. La segunda es combate a la pobreza y desarrollo social, en donde entra educación, salud y todos los esquemas para sacar adelante de la pobreza a muchos mexicanos. Y una tercera que yo te resalto muy importante, que creo que no hay que dejarla de lado. Necesitamos ponerle dinero atrás de las reformas que hicimos en la Cámara y en el Congreso en su conjunto. Es decir, venimos de una agenda, de aprobar una agenda increíble, muy ambiciosa, de reformas en el país, que a mi juicio le están cambiando el futuro, el rostro, el futuro del país. Sin embargo, si no le pones el dinero atrás para implementarse, pues se van a quedar en ley, simplemente en el dicho, como se ha pasado muchas veces en este país, y creo que todos tenemos la voluntad de que no pase eso en esta ocasión. Entonces, hay que ponerle dinero atrás de la reforma. Diputado Damián Cepeda Vidales, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, muchas gracias. A sus órdenes.